Celestial, te damos por este maravilloso día que tú nos has dado, Señor, que nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, que me limpies de toda maldad, Señor. Te pido, Señor, que hables a través de mí para que esta palabra, Señor, pueda ser transmitida hacia mis hermanos, Señor. También te pido que tengamos un corazón, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y poder guardar tu palabra, Señor, para que la podamos poner en práctica, Señor. Gracias te damos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Damos un saludo a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales, ¿verdad? Verdad que estos últimos meses, ¿verdad? Hemos estado hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Y lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Lo que también ese libro, ¿verdad? Revela es y descubre, ¿verdad? A Jesucristo en gloria, verdades acerca de él, ¿verdad? Y de su victoria final, ¿verdad? También nos enseña, ¿verdad? También nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de ese libro, ¿verdad? Que debemos estar preparados, ¿verdad? ¿Dónde más podemos ver todo esto, ¿verdad? Que nos dice nuestro Señor Jesucristo que nos preparemos, ¿verdad? Es en Mateo, en el capítulo 24 que apenas leímos, ¿verdad? Mateo 24, hermanos, se encuentra en un contexto de una enseñanza, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo sobre los finales, los tiempos finales, ¿verdad? Él habla a sus discípulos, ¿verdad? En ese capítulo, ¿verdad? De las señales de su segunda venida, ¿verdad? Y cómo deberíamos estar preparados en todo momento, ¿verdad? De estos acontecimientos. Vemos que leímos en el versículo 37, Jesús utiliza la metáfora del tiempo de Noé, ¿verdad? Para describir cómo la generación, ¿verdad? Estará desprevenida en el momento de su regreso, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Vemos en el 37 que dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Esa frase, ¿verdad? Destaca la importancia, hermanos, de estar alertas, ¿verdad? Y prevenidos, ¿verdad? En todo momento, ya que su venida será inesperada, ¿verdad? También, hermanos, y así como vemos que esto, hermanos, vamos a estar desarrollando este tema entre Mateo 24 y también en el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Y yo como título, ¿verdad? Le puse como en los días de Noé, ¿verdad? Hermanos, la expresión como en los días de Noé hace referencia a un periodo, ¿verdad? De la historia descrito en la Biblia, ¿verdad? En el que la humanidad estaba inmersa en maldad, ¿verdad? En gran maldad y violencia, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Que su regreso será en una generación como esa, ¿verdad? Como los tiempos de Noé, ¿verdad? ¿Y qué quiere decirle con esto, verdad? ¿Cómo es que los días de Noé son una señal para nuestra generación, verdad? Hay dos preguntas, ¿verdad? Que nos tenemos que hacer y responder, ¿verdad? La primera pregunta ¿es posible que nuestra generación sea como los días de la generación de Noé? Y la segunda pregunta es, ¿hay alguna evidencia de que nuestra generación sea como eran en los días de Noé? Y todas estas preguntas las vamos a ir contestando, hermanos. En el capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Vamos a ver que hay por lo menos 7 similitudes, ¿verdad? Que coinciden con la forma que en los días de Noé son similares a nuestra generación, ¿verdad? Y una primera similitud, ¿verdad? Que podemos ver es la explosión demográfica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, verdad? La primera evidencia que es similar entre nuestra generación y la generación de Noé, ¿verdad? Es el aumento de la población, ¿verdad? Vemos en el principio de Génesis que decía que la gente se multiplicaba, ¿verdad? No hay nada malo con eso, ¿verdad? Del aumento de la población, ¿verdad? Nuestro Señor, Dios dijo, ¿verdad? Que fuéramos fructíferos y se multiplicaran, ¿verdad? Pero a medida que aumenta la población, ¿verdad? También lo hacen los problemas del mundo, ¿verdad? Vemos que en el año 1900 había alrededor de 1,000 millones de personas, hermanos. Pasaron 80 años más, en 1980 había alrededor de 4,000 millones de personas y en el año de hoy hay 8,000 millones de personas. Vemos cómo rápidamente vamos escalando, ¿verdad? Se va multiplicando la gente, ¿verdad? Somos la primera generación, hermanos, desde los días de Noé en experimentar una grande explosión de la población, ¿verdad?
Pero ¿por qué es esto importante, hermanos? Es importante porque a medida que aumenta la población, también lo hacen los problemas del mundo, ¿verdad? Como las guerras, las hambrunas, ¿verdad? Y la escasez de alimentos, ¿verdad? Todos esos problemas se van escalando, ¿verdad? Durante los últimos 20 años, hermanos, los científicos han estado haciendo terribles predicciones, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿verdad? Sobre que va aumentando la población, ¿verdad? Podemos ver eso, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Hay, en 1980 al 2016, hermanos, en China había una política de un hijo por pareja, ¿verdad? Que fue una medida de control, ¿verdad? De la población establecida en zonas urbanas, ¿verdad? No podían tener más de un hijo, ¿verdad? Porque querían controlar que estaba aumentando la población, ¿verdad? Y son todas estas señales que estamos viendo, ¿verdad? Que estamos comparando con los tiempos de Noé, que significa que rápidamente nos vamos acercando a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Otra segunda similitud que podemos ver entre la generación de Noé y nuestra generación es el aumento del pecado y el juicio mundial, ¿verdad? La segunda similitud entre nuestra generación y la generación de Noé se dividen en dos partes, hermanos. En primer lugar, el gran aumento del pecado y la maldad, ¿verdad? Y en segundo lugar, el gran aumento, a causa de este aumento del pecado, ¿verdad? Y de la maldad, lleva al juicio mundial, ¿verdad? Ambas similitudes, hermanos, se encuentran en solo dos generaciones, lo podemos ver, que en la primera generación de Noé, ¿verdad? En la generación final que van a estar pasando estas cosas. Vemos también el aumento del pecado y la maldad se hizo tan grande que lo vemos, si me acompañan a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, vamos a ver el versículo 5. Dice la palabra de Dios, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Vemos, ¿verdad?, que toda esa maldad que estaba en ese tiempo, ¿verdad? Eso es lo que Dios, hermanos, dijo sobre la generación de Noé, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, lo que Dios dijo sobre esta generación, ¿verdad?, también describe nuestra generación, ¿verdad? Lo podemos ver en la escala que estamos viendo, la mayor maldad que hemos visto, ¿verdad?, en nuestros tiempos, ¿verdad? Y no se necesita ningún científico para ver cómo vamos yendo hacia allá, toda esa maldad que hemos visto, ¿verdad? Y vamos viendo este aumento rápido, ¿verdad?, de esta maldad, muy asombroso, ¿verdad? Hay otro punto, hermanos, que podemos ver también aquí, que es muy importante, que apunta directamente a nuestra generación, ¿verdad? Podemos ver en los días de Noé, hermanos, que los impios superaban también a los piadosos, ¿verdad? Porque permitió que el aumento de ese pecado y de esa maldad aumentara de un ritmo asombroso, ¿verdad? Y cómo podemos saber que en los días de Noé, ¿verdad?, había lo impio superaba a los piadosos. Cómo podemos ver que toda esa maldad cubría la tierra. Vamos a ver dos versículos que nos enseñan. El primer versículo va a ser en Génesis capítulo 6, versículo 12, lo voy a leer en otra traducción que es Dios habla hoy. Dice: pues toda la gente se había pervertido al ver Dios que había tanta maldad en la tierra. Vemos que había tanta maldad, ¿verdad? El otro versículo es en Génesis capítulo 7, versículo 13, dice: en este mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ¿verdad? Lo que quiero que veamos, hermanos, y notemos, ¿verdad?, que de toda la gente, toda la población, solamente 8 personas pudieron ser salvadas, ¿verdad?, y creyeron en Dios, ¿verdad? Eso nos dice claramente, ¿verdad?, que los impios superaron en gran número, ¿verdad?, a los piadosos, ¿verdad? Y de nuevo, como eran los días de Noé, ¿verdad?, todo esto es exactamente lo que vemos en nuestra generación también, ¿verdad?, donde los impios superan también en gran medida a los piadosos, ¿verdad? Y cuando la impiedad, hermanos, gobierna entonces el pecado y la maldad continúan creciendo de gran manera, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad?, en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice: por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaron, ¿verdad? El amor de muchos se enfriaron. Jesús, ¿verdad, hermanos? Dice que la generación final se caracterizará por un gran amor por la maldad, ¿verdad? Ya no van a tener miedo a hacer la maldad, les va a gustar hacer la maldad, ¿verdad? Y eso es a donde nos vamos dirigiendo a los tiempos finales, ¿verdad? Ahora en este punto mucha gente dirá, pero el pecado y la maldad han estado presentes todo el tiempo, ¿verdad? Pero es correcto, pero es diferente nuestra generación a las otras generaciones, hermanos, porque el nivel del pecado y la maldad, ¿verdad?, de nuestra generación aumenta en una escala tan masiva, ¿verdad?, que solo puede ser detenido por algo, ¿verdad?, y ese es el juicio de Dios, ¿verdad?, como lo hizo con el tiempo de Noé, ¿verdad?, que trajo ese diluvio, ¿verdad?, porque había tanta maldad, ¿verdad? ¿Y cómo detendrá la implacable maldad del anticristo y de los últimos días? ¿Cómo hará eso Dios, verdad? Lo hemos estado aprendiendo todos estos meses en Apocalipsis, ¿verdad? Dios dice que volverá a traer un juicio en todo el mundo, ¿verdad? Derramando en la tierra 21 juicios que finalmente terminarán, ¿verdad?, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que destruirá por siempre el poder del pecado y la maldad, ¿verdad? Y ahí es exactamente hacia donde nos dirigimos, hermanos. Por eso tenemos que estar preparados. La tercera similitud que podemos encontrar, hermanos, entre la generación de Noé y nuestra generación es las preocupaciones de las personas por las cosas mundanas de la vida diaria, ¿verdad? Si vemos el versículo que leímos en Mateo 24:38, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús hace estas cosas dice estas cosas como una forma negativa, ¿verdad? Pero ¿por qué? No porque estas cosas sean malas, hermanos, sino que porque la generación final, muchas personas permitían que estas cosas temporales, ¿verdad?, de la vida cotidiana, ¿verdad?, fueran el enfoque de su vida, ¿verdad?, y la prioridad de su vida, ¿verdad?, todas estas cosas. Al comparar la generación, hermanos, final, ¿verdad?, con la generación de Noé, ¿verdad?, Jesús dijo que como eran los días de Noé, así sería también nuestra generación, ¿verdad?, la generación final. También estas cosas las encontramos y todas estas personas disfrutan esos placeres de la vida, ¿verdad?, plenamente, ¿verdad?, que se perderían por completo las señales, ¿verdad?, y advertencias de nuestro Señor Jesucristo, porque van a estar tan metidos en sus cosas de sus vidas y no le van a dar enfoque en las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es exactamente, hermanos, lo que estamos pasando en nuestra generación, ¿verdad? Nuestra generación ha experimentado más señales, hermanos, y advertencias que Dios, que cualquier generación, hermanos. Imagínense, hermanos, tenemos la Biblia, tenemos todas las cosas que han pasado ahí, hemos visto todas las cosas que han pasado en los tiempos de Noé y todas esas cosas, hermanos, tenemos esas señales y advertencias que Dios nos manda, ¿verdad?, para que estemos preparados. Y el punto principal, hermanos, es que la gente hará su vida diaria sin prestar ninguna atención a Dios y ni al propósito que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Y para estar presentes, no van a estar presentes, no pueden estar, para estar presentes, no van a prestar atención a las grandes advertencias que nuestro Señor está mandando, ¿verdad?, para el juicio venidero, ¿verdad? Jesús advierte contra permitir que todas estas cosas, hermanos, los deseos de este mundo sean el foco de nuestra vida, ¿verdad? No debemos enfocarnos en esas cosas, ¿verdad? Nos advierte, ¿verdad?, que no estemos tan preocupados por las cosas de este mundo, ¿verdad?, sino que centremos nuestra vida en las cosas eternas, ¿verdad? Las cosas de la tierra, por muy agradables, hermanos, que sean, porque parezcan tan agradables, ¿verdad?, esas cosas van a perecer, ¿verdad?, pero las cosas de Dios, ¿verdad?, perdurarán para siempre, ¿verdad? John Wesley dijo una vez, ¿verdad?, busca la felicidad en Cristo y solo en Él, ¿verdad? Ten cuidado de no aferrarte al polvo, ¿verdad? Esta tierra no es tu destino, ¿verdad? Hermanos, nosotros somos extranjeros aquí, hermanos, nuestra ciudadanía está allá en el cielo con Dios, ¿verdad? Amén.
Una cuarta similitud, hermanos, que podemos ver entre nuestra generación y la generación de Noé es la burla de la verdad, ¿verdad? Vemos que mientras Noé predicaba en su generación, ¿verdad?, el juicio final de Dios y el diluvio veniente, ¿verdad?, la gente se burló de él, ¿verdad? Vemos que se rieron de él, se burlaron de él y lo ridiculizaron, ¿verdad? Muchas veces le podrían haber dicho que nunca han visto ninguna nube y nunca han visto agua caer del cielo, ¿verdad? O tal vez le podrían haber dicho, oye, no, el mar está a 50 millas hacia allá porque estás haciendo una arca aquí, ¿verdad? O también le pudieron preguntar por qué debemos creerte, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos cambiar? O no viene ningún juicio, o no tienen derecho a decirnos que el juicio viene, ¿verdad? Todas estas cosas, hermanos, ellos se burlaban de Noé, ¿verdad? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que a Noé durante 50 años Dios esperó pacientemente por esas personas, ¿verdad?, mientras Noé les advertía de todo este juicio que venía, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que Noé era pregonero de la justicia, ¿verdad? Él seguía invitándolos, él seguía advirtiéndoles de todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Se negaron ellos en creer y negaron aceptar esa invitación, ¿verdad? Y comparemos esta actitud, hermanos, que vemos con otra actitud, ¿verdad?, que podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver versículos 3 y 4. Lo voy a leer en otra traducción, en Dios habla hoy, dice la palabra de Dios, dice, sobre todo tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrán gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado, ¿verdad? Esta generación, hermanos, se va a burlar de la verdad, va a odiar la verdad, hermanos, está haciendo todo lo posible también para destruir la verdad también, hermanos. Esta es otra señal clara, hermanos, que estamos viviendo en la generación del último tiempo, ¿verdad? Es asombroso, ¿verdad?, que con todas estas señales, hermanos, que hemos estado viendo, el mundo aún no crea, ¿verdad?, que está no crean en las evidencias que estas señales son las advertencias de Dios del gran juicio que está por venir, ¿verdad? Todos están cegados, ¿verdad? La quinta, hermanos, similitud que podemos ver entre la generación de Noé y nuestra generación va a ser la maldad y la violencia, ¿verdad? Acabamos de leer en Génesis cómo estaba la generación en ese tiempo, ¿verdad? Esta similitud en particular, ¿verdad, hermanos?, es interesante porque también es una de las señales específicas que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, caracterizó, ¿verdad?, en nuestra generación como evidencia de que su regreso era cerca, ¿verdad? Veamos en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, leíamos ahí, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínense, hermanos, que Dios se expresara de esa manera de esas personas, ¿verdad? Ha de haber habido tanta maldad en ese tiempo, ¿verdad?, que llegó el juicio para ellos, ¿verdad? En los días de Noé, ¿verdad?, vemos en el corazón del hombre se centraba constantemente en la maldad, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que trae el juicio de Dios también, ¿verdad? Cada generación ha tenido sus propias experiencias con gobernadores malos y con personas malas, ¿verdad? Pero cuando Jesús compara la última generación que existiría junto a la generación de Noé, ¿verdad?, creo que estaba hablando de un tiempo que se llenaría de una maldad muy, muy mal, ¿verdad? Una maldad excepcional, ¿verdad? Una maldad muy grande, ¿verdad? Y todo eso lo podemos estar viendo en estos versículos, ¿verdad? Como todo esto se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Al igual, hermanos, que en los días de Noé, la última generación de los hombres serán tan malvados que se negarán, ¿verdad?, a creer en él, ¿verdad? Perdón. Vemos que Jesús nos dice en Mateo 24:12, ¿verdad?, que por haberse multiplicado la maldad, muchos dejarán el amor se enfriará, ¿verdad? Vemos que Jesús nos dice, ¿verdad?, que la generación final vivirá sin ninguna consideración, ¿verdad?, de Dios, y verá de su palabra y de la palabra de Dios, ¿verdad?, y que sus características por el aumento de la maldad será grande, ¿verdad? Vamos a ver si me acompañan en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo el versículo del 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice: También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esto se evita. Veamos, hermanos, esta terrible lista, ¿verdad?, que describe fácilmente a nuestra generación, ¿verdad?, actual, y describe la maldad de los hombres, ¿verdad?, y la continuación es condición espiritual de sus corazones, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora, hermanos, es solo un preludio, ¿verdad?, de lo que se avecina, ¿verdad? Lo que se avecina va a ser algo peor, ¿verdad? ¿Qué tan malo será, verdad? Vemos en Mateo capítulo 24, versículo 21, dice: porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después, ¿verdad? Vemos que va a haber un sufrimiento tan grande, ¿verdad? La sexta similitud, hermanos, que podemos ver entre los días de Noé en nuestra generación es la falta de preparación espiritual, ¿verdad? Vemos cuando Dios trajo el juicio, ¿verdad?, en la generación de Noé, todos estaban en el apogeo de los buenos tiempos, ¿verdad? Y nadie estaba preparado para esperar lo que sucedió del diluvio, ¿verdad? Todos estaban en su mundo, en sus cosas, ¿verdad? Sí, claro que escucharon las advertencias de Noé, ¿verdad? Claro que escuchaban cuando él les predicaba, ¿verdad? Pero parecía como que les entraba de un oído y les salía del otro, ¿verdad? Vemos que en Mateo 24:38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, ¿verdad? Quiero que escuchen claramente lo que dice aquí Jesús, ¿verdad? En el versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿verdad? Hasta el mismo día, hermanos, del juicio, hermanos, estas personas estaban viviendo en el momento, ¿verdad? Vivir para Dios no era un plan de ellos, ¿verdad? Estaban entrados en otras cosas, ¿verdad? Estaban pues poniendo a Dios hasta el último, ¿verdad? Y, hermanos, da tristeza y incomoda, ¿verdad?, que veamos el mundo que está corriendo hacia la tribulación y hacia el juicio, ¿verdad? Y completamente inconscientes, ¿verdad?, de lo que está por venir, ¿verdad? Todas estas cosas malas que van a pasar, ¿verdad? La generación de Noé no tenía ni idea de lo golpe, ¿verdad?, del golpe que iba a tener el juicio, ¿verdad?, con ellos. Claro que se les advirtió, ¿verdad?, pero estaban preparados, claro que no, ¿verdad? Miren lo que dice en Lucas capítulo 21, si me acompañan. Lucas capítulo 21, vamos a leer el versículo 34.
34 al 36. Y la palabra del Señor dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, ¿verdad? Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, hermanos, ¿verdad? Nos manda a estar preparados, ¿verdad? Dice velar, ¿verdad? Pero el mundo, hermanos, no está preparado para el juicio que se avecina, ¿verdad? Hagámonos esta pregunta, hermanos, a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Estamos preparados para la venida de nuestro Señor? Jesucristo viene, ¿verdad? Y lo que debemos hacer, ¿verdad?, es estar preparados y estar atentos a su venida, ¿verdad? Si no estamos viviendo, hermanos, una vida que muestre, ¿verdad?, que nosotros entendemos que Cristo viene, ¿verdad? No estamos fuertes, estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero dice, si las personas no están preparadas para conocer y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, ¿verdad?, es muy posible que vivan el momento de ese juicio feo que va a venir al mundo, ¿verdad? La séptima, hermanos, y última similitud que podemos encontrar, hermanos, entre los días de Noé y nuestra generación, ¿verdad?, es el tiempo, ¿verdad? Así como en los tiempos de Noé también, hermanos, se acabó ese tiempo, ¿verdad? Después de que Noé entró al arca, ¿verdad?, Dios esperó 7 días más para ver si alguien entraba más, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad?, al final de la hora señalada, ¿verdad?, Dios cerró esa puerta y del arca, ¿verdad?, y se acabó todo ese tiempo para ese arrepentimiento, ¿verdad? Entonces llegó el diluvio, ¿verdad? Y los que se negaron a creer y los que se negaron a arrepentirse fueron arrastrados, ¿verdad? Y nadie estaba preparado para eso, ¿verdad? Hermanos, la puerta todavía para nosotros está abierta, para nuestra generación, ¿verdad? Pero muy pronto, hermanos, así como en los tiempos de Noé, así también, hermanos, llegará en ese día donde se cerrará esa puerta, ¿verdad? Y vendrá ese juicio terrible que caerá sobre la tierra, ¿verdad, hermanos? Y el tiempo, hermanos, si vemos, pasa muy rápidamente, ¿verdad? Y el tiempo se acerca de cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al igual que llegó en los últimos días, cuando Dios cerró la puerta, ¿verdad? Así nuestro Señor Jesucristo nos dará un día más para poder volvernos a Cristo, ¿verdad? Para volver a Él y arrepentirnos, ¿verdad? Todas estas señales, hermanos, que están enfrente de nosotros, ¿verdad?, diciéndonos que la venida de Cristo es muy cerca, ¿verdad? Sin embargo, a veces el mundo está celebrando como si nada fuera a pasar, ¿verdad? Están en sus placeres, en sus cosas, ¿verdad? Y piensan ellos que nada de esto va a pasar, ¿verdad? Jesús nos dice, ¿verdad? Cuidado, está en alerta, ¿verdad? Y preparados, ¿verdad? También nuestro Señor Jesucristo dice que Él va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Porque su venida llegará en un momento en que menos lo esperemos, ¿verdad, hermanos? Por eso tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y les hago una pregunta, ¿verdad? ¿Estamos listos? Para terminar, hermanos, somos nosotros esa generación, con las evidencias que hemos visto, las señales, las similitudes que hemos venido viendo, ¿verdad? Les pregunto, ¿podría Jesús estar hablando de alguna otra generación, hermanos? Las señales que nos rodean, hermanos, no son una coincidencia, hermanos. Todo lo que está pasando, todo lo que viene, hermanos, todo está apuntando hacia la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Dios sabe cómo va a llegar al final, ¿verdad? Su palabra en su profecía, ¿verdad?, dice que Él es Dios, ¿verdad? Y que Él controla toda la historia y tiene control de todo, ¿verdad, hermanos? Dios está permitiendo que todos estos cumplimientos de estas señales para advertirnos, ¿verdad, hermanos? Que nos preparemos, que nos vuelvamos a Él, ¿verdad? Hay tantas profecías, hermanos, que vimos en el Antiguo Testamento que se cumplieron, que iba a venir nuestro Señor Jesucristo por primera vez, ¿verdad? Si vemos que todas estas profecías se cumplieron, ¿verdad?
podemos estar seguros, ¿verdad?, que todas estas profecías, todos estos señales que Él dice, todas esas cosas que van a pasar, apunta que Él sí va a regresar, ¿verdad, hermanos? Si me acompañan para ver este último versículo, vamos a 2 de Pedro. Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a ver el versículo 9. Dice la palabra del Señor, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. El Señor es paciente con nosotros, ¿verdad, hermanos? Pero va a llegar ese día como llegó en el día de Noé, ¿verdad?, donde Él cerró la puerta, ¿verdad? Asimismo, terminará ese tiempo con nosotros, hermanos. Él ahorita es paciente con nosotros, ¿verdad? Y hermanos, a nosotros, a los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como Señor y Salvador, ¿verdad?, debemos estar preparados para la venida de Él, ¿verdad?, cada día santificándonos más, ¿verdad?, sirviéndole a Él, ¿verdad?, y sobre todo dando las buenas nuevas del Evangelio a todas esas personas, ¿verdad?, empezando por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, con todas las personas dando esas buenas noticias, ¿verdad?, que gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos esa salvación, ¿verdad? Pero a las personas que no han aceptado a Jesús, les invito, ¿verdad?, que este día, hermanos, sea ese día donde acepten a Jesús en su corazón, ¿verdad? Y muchas veces, muchos jóvenes a veces dicen, ¿verdad?, que no es el tiempo, ¿verdad?, que quieren disfrutar su juventud, ¿verdad?, que ya cuando estén grandes harán ese paso grande, ¿verdad? Pero ahora les digo, hermanos, Santiago, miren lo que dice que es vuestra vida, ¿verdad? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece, ¿verdad? Así es nuestra vida, hermanos. Nosotros podemos estar hoy, pero mañana no sabemos, y solo Dios tiene el control de eso. Por eso, hermanos, si hoy tenemos la oportunidad de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, hoy debe ser el día, porque a todo lo que se avecina, todas las señales que vienen y todo lo que hemos venido aprendiendo de Apocalipsis, si no lo aceptamos, hermanos, vamos a pasar todas esas cosas malas, ¿verdad? Y así, si nosotros aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, nuestro nombre va a estar escrito en la vida, en el libro de la vida, ¿verdad? Nos ponemos de pie para orar. Gracias, Padre, te damos por este maravilloso día que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos toda tu palabra escrita en un libro, Señor, dándonos todo lo que va a acontecer, Padre mío, en los últimos días, Señor. Y sabemos que no va a ser nada bueno, Señor. Sabemos que el infierno es algo verdadero, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes nosotros, los que hemos aceptado, Señor, que podamos ir afuera, Señor, a predicar tu palabra, Señor, dando las buenas nuevas, Señor, del Evangelio, Señor. Y te pido por todas esas personas que no te han aceptado, Señor, que entres en su corazón, Señor, que los ayudes a creer en ti, Señor, para que puedan ser salvadas, Padre mío, para que no vayan a pasar por ese terrible infierno, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo maravilloso que has sido con nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.